Muy buenas, el otro día hablábamos sobre la ciencia de datos, que era esto de transformar los datos en información real, que podemos utilizar con un objetivo, que puede ser generar informes, estadística descriptiva, gráficos, pues a nivel de marketing también, todo esto. Pues hoy vamos a ver cuál es esa figura que hay detrás de la ciencia de datos, que es, como no puede ser de otra manera, la de científico de datos, que es lo que hay que estudiar, que os recomiendo yo, y todas estas cosas. Entonces, empezando por qué es lo que yo recomiendo estudiar de base. Empezando desde lo más abajo posible, entrando ya en bachillerato, que es cuando hay que empezar a elegir y demás, yo os recomendaría 100% el bachillerato científico, porque ahí es donde vais a tener más herramientas a nivel de matemáticas, de estadística y todo esto. Luego, a nivel de universidad, la carrera, que aquí puede llegar el gran problema o el gran debate de qué elijo, si una u otra y demás. Si tenéis claro que lo vuestro es ser científico de datos, porque habéis entendido lo que es, os gusta este mundo y demás, yo la primera carrera que recomendaría es la de matemáticas, porque al final la estadística es una parte de las matemáticas y vais a tener todos estos conceptos. De hecho, hay dobles grados que van de estadística e informática. Y esto está muy enfocado en la ciencia de datos porque al final es mezclar esta estadística, tratamiento de los datos y todo esto con programación. Entonces la informática viene bastante bien para tener incluso conocimientos de lo que hay detrás del tema de base de datos, de los sistemas y todo esto. Sin embargo, tampoco es un problema grave estudiar cualquier otra. Yo, por ejemplo, hice ingeniería mecánica, que lógicamente pues tenemos asignaturas de matemáticas, de estadística, todas estas cosas, pero luego te puedes terminar especializando. Yo, por ejemplo, hice un máster en análisis y visualización de datos masivos, y es verdad que hay algunas asignaturas que te pueden costar un poquito más, como pueden ser pues la de base de datos y todo esto, pero no hay ningún problema, y teniendo esa base científica, ya digo, de unas matemáticas, estadística básica, la puedes sacar sin problema. Así que no os preocupéis tanto, que luego la vida va a dar muchas vueltas, y por el hecho de hacer una única carrera no os vais a limitar el futuro y no vais a imposibilitar dedicaros a alguna cosa. Siempre hay tiempo para pivotar, incluso desde carreras que a lo mejor no parece que tengan mucho sentido, como es el caso de la ingeniería mecánica, luego no hay ningún problema y te puedes, digamos, esforzar un poquito más en esas cosas que te quedan algo pendientes, las terminas sacando y al final puedes ser un científico de datos sin ningún problema, ¿vale? Así que, en general, carreras científicas, la que más recomendaría es matemáticas, informática por ahí, o si no, una ingeniería donde se vea estadística, sobre todo, y a partir de ahí cada uno se puede especializar en lo que quiera, porque, como digo, hay másteres especializados en tema de ciencia de datos, que a lo mejor no se llama máster en ciencia de datos, pero a lo mejor es análisis y visualización de datos masivos, por ejemplo, como era mi caso, o nombres por el estilo. Partiendo de una carrera universitaria vas a poder acceder a ese máster y ahí vas a tener todas las herramientas posibles. Sin embargo, no es todo lo necesario, o al menos no es todo lo que yo os recomendaría. Mientras tanto, yo os recomendaría ir practicando con el lenguaje de programación que os dé la gana, que lo digo siempre, que yo enseño R, que por cierto, para quien no conozca de 0 a R, es mi academia, es una tarifa plana, que además todavía estamos con la promoción de lanzamiento, el precio es más bajo, puedes elegir la suscripción anual o mensual, da igual, que tenéis la promoción igualmente, y con esto vais a poder acceder a todo. Es una única suscripción, o sea que os suscribís un mes, 2 meses, 3 meses, lo vais renovando hasta que ya no queráis más, y cuando llegue ese momento os dais de baja, y cuando volváis a tener tiempo, dinero o lo que sea, pues ya podéis dar de alta otra vez y seguir por donde lo dejasteis. O sea que no hay ningún problema, y siempre intento enfocar de la forma más práctica, porque entiendo que el típico curso de vamos a ver los tipos de variables, pues es un poco rollo. Entonces son cosas que hay que saber. Hay un curso de gestión de variables en R, por supuesto, pero siempre lo intento enfocar de una forma más práctica. Y luego también hay como proyectos, siempre son cursos de 10 clases, pero en esos proyectos lo que hacemos es que cada una de las clases vamos avanzando el proyecto fase por fase hasta que lo completamos. Y si hay algún proyecto concreto de algún sector, alguna cosa que os gustaría hacer, lo podéis pedir, que hay un apartado de pedir curso, y ese curso que pedís puede ser, oye, me gustaría hacer un proyecto de biología en este sentido, o de banca, o algo que tenga que ver con el marketing, con lo que os dé la gana. Si hay algo que os falte, lo podéis pedir, o sea que no hay excusa para no aprender R, en este caso con curso, por supuesto, en español. Y dicho esto, que venía al caso, es importante que vayáis aprendiendo un lenguaje de programación, que ya digo, yo os voy a recomendar R, por supuesto, es un lenguaje de programación que a mí me encanta, es un lenguaje además enfocado en la estadística y en el análisis de datos, pero la alternativa clásica, vamos a decir, es Python, que es un lenguaje como que sirve para todo, es como mucho más sencillo entender el código y demás, pero puede tener ciertas limitaciones en cada ámbito. O sea, un lenguaje de programación que al final te permite hacer de todo, pues lógicamente va a tener sus pequeñas limitaciones o pérdida de eficiencia en ciertas cosas, pero ya digo, yo personalmente, si os queréis dedicar 100% al análisis o ciencia de datos, os recomendaría R, pero si no lo tenéis claro, queréis enredar un poco con programación en general, sí que podéis aprender Python, por supuesto, sin ningún problema. Esto no es una guerra de uno contra otro, ni mucho menos. Lo que sí es importante, como decía, es que vayáis aprendiendo algún lenguaje de programación y que vayáis practicando por vuestra cuenta. Os pueden surgir 1000 cosas, podéis tirar de IA para hacer los proyectos y que os los hagan entero, podéis hacer
de 1000 formas, pero nunca nada va a ser tan eficiente como vosotros tener vuestros propios proyectos e ir desarrollando. Y por supuesto que podéis utilizar herramientas de inteligencia artificial que os ayuden a programar y demás. De hecho, yo os recomiendo utilizarlas para que os propongan proyectos, para que os generen tablas de datos pues en CSV, en JSON, en SQL, lo que vosotros queráis, y cuando os vayáis atascando que les vayáis consultando. Por ejemplo, oye, estoy con R y quiero hacer no sé qué cosa, hay una función que me transforme el data frame así, pues seguramente te lo dirá, pero si pretendéis que os haga el código entero, entonces ese código va a tener bastantes lagunas. Os lo digo porque he visto cómo se trabaja sin inteligencia artificial, con inteligencia artificial, y la idea es utilizar ambos mundos, el de la inteligencia natural nuestra de las personas y la de la inteligencia artificial, que te puede ir desatascando en ciertas cosas, o algo que sea como muy repetitivo y sepas que eso se tiene que hacer así y es un rollo, pues que te lo haga la IA directamente. Entonces, eso es otro punto importante. Practicad por vosotros mismos utilizando la IA como una herramienta adicional, pero no como, oye, yo voy a aprender R y te haces un proyecto en R, pero te lo hace todo la IA, por ejemplo. No tiene ningún sentido porque, uno, no vas a saber hacer más eficiente ese código, no vas a saber resolver los errores y al final se va a quedar todo por el camino. Sobre todo cuando estáis aprendiendo, yo os recomiendo recurrir a la IA lo mínimo posible. Y luego, para terminar, en cuanto a especializaciones y demás, más allá del propio lenguaje, hay quien se especializa en transformación de las tablas de datos para cuando viene de la base de datos hacer todas las transformaciones posibles, tener unas tablitas perfectas y que quedan niqueladas de la forma más eficiente posible. Hay quien se especializa en hacer informes, hay quien se especializa en automatizar tareas, en hacer gráficos, en 1000 historias. Y luego, por supuesto, en sectores. Se utiliza mucho, como decía, pues en biología, en medicina, en investigación en general, en periodismo se puede utilizar muchísimo también. En cualquier sector donde haya datos se puede utilizar el lenguaje de programación que vosotros queráis. Así que como científico de datos podéis, digamos, ser muy genéricos con el lenguaje que sea para todos los sectores y todas las tareas y demás, o también os podéis especializar en sectores concretos o en tareas concretas dentro de un sector, siempre y cuando ese sector sea muy grande, porque si no el nicho os va a quedar quizá demasiado pequeñito. Yo os recomiendo probar, jugar con las diferentes alternativas, y yo entiendo que lo normal es que os guste algo más aparte de los datos. Por ejemplo, a mí es que me encanta la biología porque es mi pasión y tal, pues intenta practicar haciendo pequeños proyectos de biología, utiliza base de datos que hay en internet, le pides ejemplos a la IA, por supuesto, lo que necesites. No es que me encanta el automovilismo, pues mira, precisamente en D0R hay cursos para hacer cosas con R y automovilismo, pues te especializas en ese mundo. No es que a mí me encanta, pues yo que sé, algo así más extremo, más raro, en la arquitectura, pues seguro que alguna forma encuentras de aplicar los datos para la arquitectura y ya verás cómo puedes sacar rendimiento de eso, ¿vale? Así que nada, esos son un poco los roles. Espero que os haya ayudado sobre todo a buscar vuestro camino y a empezar a desarrollaros en él. Echar un vistazo de 0 a R, por supuesto, si os ha interesado aprender de R, y nos vemos muy prontito.